Muy buenas tardes, hermanos. Nos encontramos un nuevo lunes compartiendo este programa que hemos titulado Semillas de Fe con mi esposa acá presente. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Hoy somos dos. Estamos los dos. Amén, amén. Bueno, aprovechamos a saludar a todos aquellos que se conectan, aquellos que toman la palabra del Señor gozosos, con un corazón receptivo, como semillas, ¿no? Porque así es la palabra del Señor, semillas que son sembradas en los corazones para que en su momento el Señor las haga germinar. Así que bueno, aprovechamos a saludar a todos aquellos que se conectan. Un saludo especial también para la familia Lel, que el Señor ha estado poniendo su mano sobre Gabriel. Y bueno, estaban en las oraciones de toda la iglesia. Sí, y sabemos que el Señor se glorifica. Amén, así es. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Amén. La palabra del Señor, ¿no? Así que cuando hay un pueblo que está unido en oración, en un mismo sentir, ¿no? Como dice la palabra, cuando nos ponemos de acuerdo y pedimos, el Señor ahí nos escucha, ¿no? Amén. Así que bueno, ahí contentos, estamos. gozosos por eso, por ver la mano del Señor una vez más. Saludamos a los pastores también que nos dan esta oportunidad de poder compartir palabra del Señor. Y bueno, vamos a pasar algunos anuncios. Como siempre, vamos a pasar los teléfonos de los pastores para lo que necesiten, por pedidos de oración, por pedidos de necesidad, para que el pastor esté ahí orando, guiando. El pastor de Ricardo Fernández, el número de teléfono es 2932 57 40 51, y el teléfono de la pastora Estela Maris López, su esposa, 2932 50 47 65. Bueno, como siempre también vamos a anunciar el anexo de Montehermoso, que se encuentra en la calle de Río Gallegos 858. Allí también están las reuniones todos los martes y sábados a las 17 horas. Las reuniones en esta iglesia, aquí en Rivadavia 751, en Punta Alta, son los días miércoles 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Para aquellos que no puedan concurrir o no se encuentran en la ciudad, es transmitido en directo por la plataforma Facebook Iglesia Cristo Pan de Vida a partir más o menos de las 10:45 de la mañana. Es transmitida la palabra del Señor. Bueno, por último, este programa, tanto Semillas de Fe como Pescadores de Hombres, que está el hermano Manuel y el hermano Marcos, los jueves a las 21 horas, son transmitidos en vivo por la plataforma Facebook Iglesia Cristo Pan de Vida, y también los programas quedan grabados en la plataforma YouTube Iglesia Cristo Pan de Vida. Amén, amén. Bueno, dados los anuncios, pasamos a la palabra, ¿no? A lo que el Señor nos llama a hacer, a predicar su poderosa palabra, ¿no? Y realmente, bueno, esta es una palabra poderosa, es uno de mis salmos favoritos, ¿no? Es el Salmo 23. Lleva por título Jehová es mi pastor, ¿no? Y cuando uno comienza a leer este salmo, realmente podemos entender la cantidad de promesas que tenemos en este salmo, ¿no? Tenemos muchas promesas del Señor, porque yo analizaba, ¿no?, esta palabra, escudriñaba, y vemos que tenemos promesas de plenitud, promesas de provisión, promesas de protección, promesas de victoria, promesas de dirección, ¿no?, de cuando el Señor nos guía, promesas de gozo, promesas de descanso, de paz, de reposo para nuestras almas. Así que realmente es una palabra que cada tanto tenemos que, como que, ¿no? A veces cuando nos ponemos a leer la Biblia, ¿no? Y no sé cómo leer a cada uno, ¿no?, la Biblia en su casa, pero las veces que yo he leído es como que comenzás por el Antiguo Testamento, el Nuevo, y vas desde Génesis, ¿no?, hasta el Apocalipsis, en ese orden vas leyendo, o en orden el Antiguo y el orden el Nuevo Testamento. Entonces es como que a veces está bueno volver, ¿no? Cada tanto y releerla para recordar las promesas que tenemos
en esta palabra, ¿no? Y promesa de vida eterna también. Promesa de vida eterna, de salvación. Hay mucho que podemos encontrar en esta palabra, ¿no? Y dice así la palabra, es un salmo escrito por el rey David. Primeramente tengamos en cuenta eso, ¿sí? Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Amén. Como decía, este era un salmo que escribía el rey David para el Señor. Y lo que primeramente podía ver acá en este salmo, ¿no? Es que cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor, ¿qué es lo que hace un pastor? Pastorea, ¿no? Apacienta ovejas. Amén. Entonces, él mismo se estaba reconociendo como una oveja delante del Señor, ¿sí? Y otra de las cosas que yo pensaba en ese sentido, ¿no? En esa dirección, es que el rey David era un rey poderoso, un rey que había conquistado naciones, un rey que había derribado a un gigante, que él gobernaba y reinaba sobre muchos pueblos, ¿no? Muchas naciones. Y yo pensaba, el poder de este hombre, de este varón, ¿no? Que Dios le había otorgado. Y aún así, él dice delante del Señor, yo soy una oveja, soy una simple oveja, ¿sí? Y esto me llevaba al Salmo 100, versículo 3, que dice así, ahí me lo había buscado, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Primero entender que Jehová es Dios, es el único Dios, que Él nos formó a todos nosotros, ¿sí? No es que nosotros nos hicimos nosotros mismos, sino que Dios fue quien nos hizo y nos creó. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿sí? Entonces entender lo que acá el rey David quería hacer comparándose con una oveja, ¿no? Claro, sí, exactamente. Él primeramente declaraba que Jehová es mi pastor, porque podemos ser ovejas, pero no ser obedientes. Sí, no ser obedientes. exactamente. Entonces, No reconocer que hay un pastor. Amén. ¿No? La primera declaración es de él, es declarándose como una oveja de Jehová, que eso es lo Amén. importante. Y bueno, con respecto a esto, que él en realidad el Señor en muchas partes de la palabra nos compara con una oveja, y bueno, no es casualidad, ¿no? El Señor eligió ese animalito por unas cuantas cualidades de las cuales tenemos un parecido con las ovejas, ¿no? Porque, claro, es como que, no sé si alguna vez, bueno, seguramente todos nos hemos preguntado, porque no es la única parte que Dios nos habla como que somos ovejas, ¿no? Sí, porque incluso, como en el Salmo 103 que recién vimos, ovejas de su prado. Y nos lleva a preguntar, ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? ¿Por qué no nos compara con, no sé, con perros, con vacas, con cualquier, no sé, otro animal podría ser, ¿no? Pero, ¿por hay similitudes, qué? ¿No? hay similitudes. Primeramente porque leíamos, ¿no? Algunas cualidades de las ovejas, y es que ellas sí o sí requieren necesidad de protección, ¿no? Las ovejas ya por sí solas, ellas primeramente son inofensivas, no son agresivas, pero por sobre todo no tienen defensa natural.
No es que tienen ni colmillo ni unos cuernos con que atacar. Ellas son directamente, no tienen protección. Son vulnerables. Exactamente, vulnerables. Vulnerables. Sí. Cuando se encuentran delante de peligro, delante de algún, ¿cómo se llama? Cazador. Sí. Sí. Directamente ellas no tienen protección, no tienen defensa, ¿no? En cambio, el ser humano, si lo llevamos a lo espiritual, también nosotros no podemos defendernos con nuestras propias fuerzas de lo que son los vicios, las tentaciones, las dificultades. Es como que siempre necesitamos ser cuidados. Necesitamos ser cuidados porque el ser humano... Necesitamos protección porque, o sea, somos frágiles, somos vulnerables también, aunque nos creamos que somos lo más acá en este mundo, no, somos frágiles. En el Salmo 103 creo que dice que que Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo, dice la palabra, porque realmente delante del Señor, así como las ovejas, ¿no? De su poder, vamos camino al peligro y no, si no tenemos la protección del Señor, y es como las ovejas, ellas no se dan cuenta del peligro hasta que lo tienen ahí. Bueno, por gracia y misericordia, nosotros tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande que nos guarda, que nos protege. Así es. Y necesitamos siempre ser cuidados por Él. Sí, necesitamos la protección del Señor. La protección siempre, del Señor. Siempre. Otra similitud que encontramos es que la oveja tiene tendencia a perderse. Yo sé quién se sentirá tocado por eso. Sí, creo que todos es como que tenemos esa tendencia, sí. Pero bueno. Y que estábamos perdidos, o sea, realmente estábamos perdidos cuando llegamos al Señor. Es por eso que debemos estar fortalecidos siempre. Amén, porque esa tendencia es como que está en la carne del ser humano, en realidad, esa tendencia, ¿no? Así como las ovejas, ellas dice que se desvían sin rumbo fijo. Se desvían, se pierden, ¿no? ¿Falta el sentido de la orientación por ahí? ¿O? Sí o no, claro, no se dan cuenta, son, se van son como medias torpes. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, el ser humano es medio parecido también, ¿no? Sí. Nos apartamos fácil del camino correcto. Exactamente, sí. Sin contar, como te decía recién, el hecho de que quiero compartir un versículo que tengo acá en Ezequiel 34:11. Que para aquellos que están perdidos ahora, ¿no? Para aquellas ovejitas del Señor que aún siguen perdidas, o para aquellos que por ahí tal vez por una cuestión de distracción, tal vez una herida, una decepción, algo que haya atravesado o una frustración, que te hayas como medio apartado del rebaño, si se quiere decir, ¿no? Que te hayas desviado del camino que te trazó el pastor, ¿no? Aquel que tal vez por alguna cuestión ahora se encuentre perdido, ¿sí? Como bueno, como estábamos nosotros en ese momento que el buen pastor vino por nosotros. Y me encanta este versículo que dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, dice. Entonces, ahí donde estás y te encontrás perdido, pedile al buen pastor, porque Él va a ir por ti, Él va a ir por tu vida, Él te va a encontrar y te va a reconocer, siempre y cuando vos realmente reconozcas ser esa oveja perdida delante de Él, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender también, ¿no? No hay casualidades, y bueno, la palabra fue escrita hace tanto tiempo y el profeta Isaías lo había dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino. Y está hablando de todos. Sí. Todos en algún momento es como que nos desviamos, pero bueno, confiamos en este Dios grande, aquel Dios este pastor. Sí. Pastor que vino a guiarnos, a atraernos, a limpiarnos, a fortalecernos, tantas promesas lindas que tiene esta palabra y toda la palabra del Señor, sí. ¿No? Bueno, otra de las similitudes que habíamos encontrado es el reconocimiento de voz,
dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice Amén. el Señor. Y como hijos del Señor, nosotros cuántas veces, por más que estemos perdidos, y nos vienen a hablar del Señor, y otra Sí. vez como que esa llamita, esa brasita Sí. que había quedado Media apagada. decir, yo Sí. reconozco de dónde Sí. viene este Sí. aliento, esta Sí. palabra, yo Sí. sé cuál es el camino Sí. correcto, por más que me haya alejado, por más que, Sí. como hablaba recién, motivos por el cual uno se puede haber perdido, alejado, o aún Sí. quizás no haya conocido al pastor, pero Sí. empiezan estas palabras de aliento y uno empieza a reconocer la voz del Sí, Señor. sí, Y sí, uno sí. reconoce la voz del Señor cuando es llamado, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con algunas de las similitudes. La imitación, ¿no? Dice que las ovejas siguen ciegamente a la multitud, aunque vayan a lugares peligrosos. O sea, al resto del rebaño, a la Sí, manada. O sea, sí. van como que una arranca y las otras siguen Sí, atrás. hay como una especie leía una especie de oveja líder. Ah. Y todas siguen a esa oveja, pero Sí. si se van a caer al precipicio, se Se caen van todas. ellas siguen, ¿no? Sí. Eso es por imitación, Claro. como no tienen ese sentido, digamos, propio. De peligro, de sí, peligro. de reconocer Sí. el peligro o el mal camino. Sí, yo hoy estaba leyendo en un artículo y decía algo así como que no sé cuántas ovejas, porque, por decirte, no sé, 1500 ovejas habían comenzado a avanzar hacia como un peñasco se llama, ¿no? Cuando tienes altura y caen como, sí. bueno. Y dice que claro, las primeras 400 ovejas habían hecho como de soporte a las otras 1100 que venían atrás, pero, o sea, no dice que ninguna se quedó atrás sin caer, o sea, todas cayeron. Sí. Solamente que las 1100 se salvaron por las 400 que murieron al principio y que le hicieron como tipo de soporte al golpe, ¿no? La amortiguación a las otras que venían atrás. O sea que arrancó una y siguieron el resto. Y bueno, esto en la imitación es algo que a mí la verdad que me llegó, ¿no? Porque el ser humano también es así, que tiene esa tendencia a seguir corrientes sociales que son destructivas, son perjudiciales, pero dice, bueno, capaz que por no quedar mal delante de un grupo, y bueno, yo sé que eso está mal y voy igual. Claro, porque la mayoría lo hace, entonces es como que, viste, seguir el patrón, seguir la corriente de este mundo, ¿no? Aceptar esas cosas que son malas, que son destructivas, capaz que lo aceptamos para ser aceptado en un determinado grupo social, si se quiere decir, dentro de un ámbito, ¿no? Que seamos como, no sé, aceptados, reconocidos, que seamos integrados en cierto grupo, que seamos aceptados delante no sé, de la visión de otras personas, ¿no? Del estándar, de la vara con la que miden, ¿no? Que no te quedes como atrás o sin ser aceptado o sin ser valorado, parte de, sí, o parte de, ¿no? ¿Viste? Es como que siempre buscamos, ¿viste? Ser parte de algo, ¿no? Bueno, hasta ahí queda una similitud más, pero hasta ahí, qué importante que es entonces el pastor. Qué importante es el pastor. Y qué importante es escuchar el pastor. Sí. Y cuando hablábamos ellas reconocen mi voz, oyen mi voz, ¿no? Qué importante es la comunión con el pastor, ¿no? Porque yo me imagino que una oveja debe llevar un determinado tiempo con el mismo pastor, escuchando la misma voz, para poder, o sea, para aprender a reconocerla, ¿no? Entonces, cuando escucha una voz ajena a esa, es como que no la reconoce, ¿no? Y se siente como que hay un extraño, se da cuenta. Pero para eso, o sea, hay que pasar tiempo escuchando la voz del pastor, pasando tiempo con el pastor, ¿no? Sí, si no es muy difícil reconocer la voz. Claro. Lo vemos cada, claro, porque cada es como 4 o 5 meses. Es como que, o sea,
cualquiera viene y le dice anda para acá, anda para allá, se lleva la ovejita para acá, viene mañana otro se lleva la ovejita para allá. Sí. Y no, es como que ella sigue la voz de su pastor. ¿Sí? Bueno, la última que... Ah, la que yo tenía acá anotada. ¿Cuál era? A ver. Esta era la de las cargas, ¿no? Yo había visto una de las cualidades o de las comparaciones, ¿no? Porque la pregunta era ¿por qué el Señor nos compara con ovejas, ¿no? Y dice que las ovejas no son animales de cargas, o sea, no son animales que soporten cargas, ¿sí? No están diseñadas para eso. Tal vez hay otros animales como, qué sé yo, el caballo, los bueyes, las mulas, los burros. Incluso he visto a elefantes que le cargan cosas arriba, ¿no? Incluso también los perros que llevan trineos, ¿no? Sí. Y el perro tiene prácticamente el mismo tamaño que una oveja, muchos perros, ¿no? Pero dice que las ovejas no tienen, no están diseñadas, no pueden llevar cargas, ¿no? Y esto me llevaba a la palabra del Señor, cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso, yo los haré descansar. Entonces, esa es otra de las comparaciones, de las cosas por las cuales el Señor nos compara con ovejas, ¿no? Porque nosotros a veces creemos que estamos diseñados para llevar todas las cargas solos, ¿no? Y cargamos en la mochila y cargamos, ¿no? Y cargamos muchas veces sufrimiento, heridas pasadas, faltas de perdón, angustias, rencores, enojos, ¿no? Tantas cosas que empezamos, problemas familiares, cansancio mental, cansancio físico, y cargamos, y cargamos, Sí. y cargamos, ¿no? Pero llega un momento que no, o sea, no podemos vivir así, ¿no? Para eso está el pastor. Ahí había un comentario de Johnny, que aprovechamos de saludarlo, que Dios lo bendiga. Él dice, dejó las 99 y fue por nosotros. Amén. Así es el amor de nuestro pastor, Amén. ¿no? Él, no importa que sea una la que está perdida, pero por amor Él va a ir por esa sola, porque Él lo que no quiere es que nadie se pierda. Amén. Es que nadie se pierda. Él quiere pastorear a todos aquellos que quieran Amén. ser Sí. pastoreados Amén. por Él, Gloria por a el Dios. único Dios, por el pastor de los Gloria a pastores, Dios. ¿sí? Así es, y también esta palabra nos muestra que Él no hace acepción de personas. No. Él va a buscar a la perdida. Sí. La importancia que tienen sus ovejas. Y para celebra por eso. Y una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Porque yo, el Señor, como Él no se desentiende nunca de sus hijos. No. Y siempre cuando a nosotros nos compara con algo, Él también. Porque cuando Él dice, ¿no? Que nosotros somos ovejas, Él se pone como pastor. Amén. Y también yo me llevaba a pensar, ¿no? En Jeremías, ¿no? Cuando habla de la vasija de barro. ¿Y qué dice? Que nosotros somos barro. Y Él es el alfarero, Amén. ¿no? Y cuando vamos a la viña, ¿no? Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. O sea, Él siempre nos arraiga a Él. Él siempre nos, ¿cómo decir? Nos une a Él de alguna manera. Él no se desentiende. Él no dice, bueno, ustedes son ovejas y yo soy un mecánico. Por decirte, no. Él siempre está pegado a nosotros. Amén. ¿Sí? Él siempre nos une a Él de alguna manera. Amén. Bueno, la última similitud que me había quedado, que es algo que a mí en realidad lo aprendí hoy, sobre las ovejas, es la incapacidad para levantarse solas. Dice que cuando una oveja cae, se da vuelta sobre su lomo, es tan frágil que es incapaz de ponerse en pie por sí sola. Y tremendo, digo, bueno, y el ser humano es así también. Sí. ¿Cuántas veces vemos personas, hasta cristianos, que caen en una depresión, que caen en algún fracaso personal y no pueden levantarse solos? O no podemos. Porque, a ver, todos hemos sido levantados por el Sí, Señor. todos fuimos levantados. Todos hemos sido levantados por el Señor cuando hemos caído en alguna situación, ¿no? Y ahí está, muchas veces en ese querer levantarnos solos, terminamos agotados,
exhaustos, Peor. terminamos En peor, situación, sí. o terminamos tomando la decisión equivocada para poder levantarnos, ¿no? Y eso muchas veces es orgullo, ¿no? Qué lindo, porque yo me imagino en ese momento la mano del pastor levantando esa oveja y poniéndola en pie de vuelta. Sí. Así hace el Señor con nosotros. Claro, Así. porque me imagino la ovejita después de tanto tiempo bataleando, ¿no? Intentar. Sentir que se muere, ¿no? Cansancio, ¿no? Sentir que se muere, cansancio por intentarlo y no poder lograr, y así también somos nosotros. Sí. Qué importante, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué importante que es la mano del Señor. Amén. Sí. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, la palabra del Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ya lo hizo el Señor. Ya dio la vida por nosotros en aquella cruz. El Señor ya lo hizo. Amén. Ese es el ejemplo, es el buen pastor, ¿no? Y ahora la pregunta sería: ¿es Él nuestro pastor? Es Él. ¿Es Él? Es realmente para pensar, para reflexionar, para meditar después de tomar esta palabra, para saber si realmente estamos afirmados, si nuestra fe está sostenida en el Señor, ¿no? En el Señor, en sus promesas, en su palabra. ¿Sí? Amén. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la palabra del Señor. Amén. Cuando dice nada me faltará, muchos lo pueden entender como diciendo: bueno, yo quiero tener una mansión, quiero tener una camioneta 4x4, y realmente la palabra no habla de eso. No habla de, si bien el Señor obviamente suple todo, ¿no? Por eso decíamos promesas de provisión, de sustento, pero también de plenitud, porque en realidad lo más importante es que Él no nos falte. Y si Él no nos falta, no nos va a faltar nada, nada va a faltar nada. No habla de lujo, no habla de cosas materiales, sino de realmente de todo lo que realmente necesitamos. Lo que necesitamos, ¿no? Nos suple espiritualmente, nos suple físicamente, espiritualmente el Señor. Sí. Y la palabra del Señor lo dice, ¿no? Lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que el Señor va a suplir lo que os falta. Sí, y Él sabe. Sí. Él sabe lo que nos falta. Y no muchas veces lo que nosotros creemos que nos falta realmente nos falte, ¿no? Exactamente. Porque a veces decimos: ay, ¿cómo me falta esto? ¿No? ¿Cómo necesitaría tal cosa? Y no, a veces el Señor dice: no, eso no lo necesitas. A vos te falta fe, sí, a vos te falta otra cosa. Entonces, Él sabe lo que nos falta, ¿no? Y lo que nos falta, Él lo va a suplir, ¿sí? A través de Jesucristo, como decía la palabra esa que habías compartido, ¿no? Y lo mismo había notado yo cuando leía el versículo 2, porque dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, hasta ahí, el 2. Y yo lo que veía acá era dependencia total de Dios, este rey, ¿no? Porque él decía: soy una oveja, Dios es mi pastor. ¿Y qué es lo que necesita básicamente la oveja? ¿No? Pastos y agua. ¿Sí? Entonces, él decía: lo que yo necesito, Dios me lo da. Mi pastor me lleva, el Señor suple, ¿no? Y hablábamos de eso, como decías recién, el Señor no solamente va a suplir en lo físico lo que nosotros necesitamos, sino también y principalmente en lo espiritual, ¿sí? Eso es lo que también el Señor va a suplir. Y yo cuando me encanta este salmo y ese versículo, porque yo me imagino en mí, o sea, cuando uno se siente como agobiado, como exhausto, como cansado, como sentís como que te falta algo y como que necesitas ese descanso en la presencia del Señor. Y eso mismo, me imagino yo, cuando uno va a la presencia del Señor y te sentís como que reposás en esos delicados pastos, me imagino un lugar
verde, frondoso, unos pastos hermosos y uno simplemente descansando sobre esos pastos, bebiendo esas aguas frescas, ¿no? Ese lugar que te lleva a sentir descanso, reposo y paz para nuestras almas, ¿sí? Y eso lo dice él en Jeremías 31:25, él dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré toda alma entristecida, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere que entendamos, ¿no? Cuando estamos atravesando esas situaciones difíciles, porque siempre vamos a atravesar situaciones difíciles en esta vida, ¿no? En este camino, en este transitar, ¿no? En esos tiempos difíciles de turbulencia, de tormentas, de luchas y pruebas, poder entender que Él nos va a llevar a ese lugar de descanso, que Él es nuestro descanso, que Él es nuestra paz, que Él es nuestra satisfacción, que Él es nuestro reposo. Qué lindo, ¿sí? Porque al leer la palabra detenidamente y no de corrido así, detenerse, y los detalles de la palabra del Señor que describen ese lugar y uno lo lleva a imaginar, como decías recién, un lugar donde te da paz, donde te da alivio, donde te sentís en el mejor de los lugares, y aparte dice que junto a vos de reposo me pastoreará, está el Señor ahí con vos. Sí. Y él te lleva a ese lugar, porque dice él, me hará descansar. Y como vos decías, me pastoreará. O sea, es importante que Él lo haga. Sí, amén. Él lo haga. Qué lindo, porque esos son los lugares y las promesas del Señor también, ¿no? Amén. De sacarnos de esos lugares que nosotros creemos que son buenos, que creemos que tenemos paz, pero una mínima situación que realmente personal, que nos llegue cerca, nos damos cuenta que no es un lugar como nosotros creíamos. Sin embargo, la palabra del Señor describe un lugar hermoso donde realmente uno puede llegar a descansar, a disfrutar. Y por lo que describe acá, ¿no? Y haciendo referencia a esa oveja, ¿en qué mejor lugar estaría una oveja que en el lugar que describe, ¿no? Con el pastor de los pastores, y en un lugar tan lindo. Siendo saciada, ¿no? Y siendo sustentada, ¿no? Y protegida. Y protegida, cuidada y satisfecha. Así. En las manos de... Plena, una oveja plena. ¿Sí? Una oveja feliz. Así, esas son las promesas del Señor. Sí. Que hermoso pasaje de la palabra del Señor, como decíamos al principio. Amén. Que hay tantas promesas lindas que el Señor hace para las ovejas. Hay que aclarar que esto es para las ovejas, aquellas que deciden ser pastoreadas, que deciden seguirlo y obedecer al pastor de pastores, ¿no? Amén. Sí. El versículo 3 dice, confortará mi alma. Y yo había anotado acá el significado de confortar. Dice, dar ánimo, fortaleza interior, vigor a quien sufre, dice la palabra. Amén. No, la palabra no, el significado. El significado. Y esto se refiere a que es más que un alivio pasajero, es más que nada, es un proceso de restauración profunda. Claro, no es momentáneo, ¿sí? Es como, es lo que hizo el Señor con nuestras almas cuando llegamos a sus pies, ¿no? Cuando llegamos ahí al pastor, Él confortó verdaderamente nuestra alma, ¿no? Es lo que Él hace, ¿no? Y pensaba en esta situación, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando uno se siente tan... Seguramente muchos hemos pasado por una situación donde nos sentimos muy angustiados, débiles, donde nos hemos sentido como mal realmente, ¿no? Y hemos sentido cuán confortable es recibir un abrazo, ¿no? Sí. En una situación donde uno realmente está así como vulnerable, angustiado, se siente solo, triste, que se siente solo, vacío, ¿no? Y que estás pasando, y cuán confortable es recibir un abrazo, ¿no? Por ejemplo,
no sé, de tu mejor amigo, de tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, pero ¿cuánto más sentir ese abrazo de Dios? ¿No? Que vos decís, es ese abrazo que parece que te vacía de toda esa angustia, ¿no? Y eso es lo que yo pensaba en esa parte, confortará mi alma. Realmente, siempre que escuchamos la oración, ¿no? El Señor mi pastor, que es hermosa, que es palabra del Señor, esa parte que dice confortará mi alma, realmente a mí muchas veces me quebranta, porque realmente lo siento, realmente siento que fue así, que el Señor realmente confortó mi alma y conforta mi alma cada vez que yo necesito, cada vez que me siento angustiada, o que me siento tal vez cansada, o que me siento débil, ¿no? Porque realmente somos débiles. Realmente no somos súper poderosos. Es como que te anima de vuelta, como decía recién, Sí. la palabra, y me llevaba al hijo pródigo, ¿no? Cuando el padre lo abrazó, me imagino, Sí. él, después de haber pasado tantas cosas, de haber reconocido sus errores, porque primeramente hay que reconocer los errores, y decir, yo voy a ir ahí porque yo sé que me van a recibir bien. Sí. Como nos va a recibir el Señor. Si ese abrazo realmente... Me imagino cómo habrá sido ese abrazo, y no solamente el abrazo, sino que el padre dijo, prepárenle las mejores vestiduras, el anillo. Qué hermoso, así nos espera el Señor, ¿no? Con ese abrazo que realmente conforta. Nos reconforta. Sí, realmente sí. Señor. Nos llena. Nos llena. Sí, por completo. Amén. Dice la palabra del Señor, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, de su nombre, ¿no? Sí, así es. Y acá cuando dice, me guiará por sendas de justicia, lo que el Señor hace, ¿no? Como ese buen pastor. El pastor guía a las ovejas a donde está el buen pasto, donde están las aguas de reposo. Las guías por un buen camino, ¿sí? No las va a llevar por un lugar donde hay, claro. Pero, y eso es lo que el Señor viene a hacer, Él nos guía por camino correcto, porque dice, por sendas de justicia. ¿Eso qué quiere decir? Son los caminos correctos del Señor. Él viene a mostrarnos el buen camino, porque nosotros veníamos caminando torcidos. Por otro camino. Totalmente el que queríamos nosotros, elegíamos a gusto y piacere, o sea, lo que es cualquier cosa, ¿no? Pero ahí el Señor dice, por acá es. Y siempre nos va a marcar el buen camino, ¿sí? Camino de santidad, camino de rectitud, camino de fidelidad, ¿sí? Porque Él nos llama a ser fieles con Él, aunque muchas veces somos infieles y fallamos, ¿sí? Pero eso es lo que el Señor nos marca, el camino que nosotros debemos tomar, no el camino que muchas veces el mundo nos quiere llevar a tomar, ¿sí? Ese camino de perdición, de malas decisiones, ¿sí? Cuando el mundo nos dice que está bien hacer ciertas cosas, ¿no? Que está bien muchas veces ser orgulloso, que creerte, que empoderarte, que ser autosuficiente, ¿sí? Que esté bien no perdonar, ¿no? Porque el mundo muchas veces te enseña eso, de que aprendemos en este mundo, ¿no? Antes de conocer al Señor, que no, perdonar no, yo no puedo perdonar. O perdono pero no olvido. El perdón no olvido, ¿no? O devolver mal por mal. Sí, con la misma moneda. Con la misma moneda también, o sea, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa vengarnos, tomar venganza por las cosas malas, ¿no? Que nos hacen incluso seguir ciertas culturas, ciertas costumbres que la sociedad, la mayoría sigue, ¿sí? Aunque muchos saben que está mal, aunque a muchos no les gusta hacerlo, pero quieren, como decíamos al principio, caber en cierto grupo, no quedar afuera de la mayoría, no ser de los raros, encajar, sí, no ser de los raros, ¿no? Pero ahí el Señor dice, no, por sendas de justicia, caminos rectos, caminos justos, ¿sí? ¿Por qué?
por amor de su nombre, porque Él es un Dios que es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, ¿sí? Es un Dios de justicia. Así es su nombre, ¿sí? Entonces, por amor de su nombre es que Él quiere guiarnos por sendas de justicia. Y eso es un Dios bueno, ¿no? Es un Dios misericordioso, ¿no? Que Él nos enseña el camino. Pero es cierto que hay ovejas que son rebeldes, ovejas que no quieren seguir. Sí. Y lo demostraba Jesús en su palabra cuando le dijeron, no, tu palabra es dura. Sí, sí, cuando muchos se ofendieron por... Claro, pasa que sí, la palabra del Señor muchas veces nos confronta, es dura, ¿sí? Pero bueno, ahí está realmente la fidelidad, el mostrar la fidelidad por el Señor, el realmente esforzarse, Aún a sus discípulos le dijo, sí. Ustedes también quieren seguirlo, vayan. El negarse a uno mismo, sí. El negarse a uno mismo, ahí está, para ser obediente. Amén. La obediencia al Señor sobre todas las cosas, aunque no nos guste, aunque nos moleste, aunque nos demande hacer algo que no nos gusta, aunque nos mande a hacer algo que en realidad hiere nuestra carne, o nuestro orgullo no quiere, o nuestro celo, nuestra envidia, o nuestro yo autosuficiente, porque muchas veces es eso, el negarnos a nosotros mismos, es muchas veces dejar nuestra carnalidad, nuestra personalidad que viene desde el viejo yo, ¿no? Desde el mundo. Amén. Negar a tu viejo yo, para dejar que Dios haga su obra en nosotros y siempre por esos caminos de justicia. Los caminos que el Señor marca. Amén. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando leía esta palabra, primeramente, como siempre, ¿no? Se cumple la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a nosotros no vamos a, digamos, a zafar de los problemas, no vamos a zafar por aunque ande en valle de sombra de muerte, porque vamos a tener que atravesar por esas situaciones, ¿no? Nos va a tocar atravesar dificultades, sufrimiento, pero si nosotros confiamos en Él, si nosotros creemos en el Señor, creemos que Él es el que está con nosotros, que es nuestro pastor, no vamos a tener, a temer sería, no vamos a temer porque Él está con nosotros y Él es el que nos da paz, ¿no? Yo pensaba mientras vos decías esa parte, sí. ¿No? Pensaba en esta situación, porque a veces para llegar a esos lugares de delicados pastos y aguas de reposo, tal vez el Señor te tenga que hacer atravesar unos valles pedregosos, ¿no? O con alturas, o con peligros, sí. ¿No? O con dificultades, sí. ¿No? Pero sabés que del otro lado está los pastos delicados y las aguas de reposo. Porque está siendo guiado por el Señor, claro. y su palabra lo dice, ¿no? El valle de sombras del que habla la palabra acá, tiene que ser un valle que sea de paso, sí. Que sea un valle que haya que atravesarlo. No podemos quedarnos estancados en ese valle, porque ahí realmente eso sería un problema, estaríamos fallando porque se debilitó nuestra fe, ¿no? Con una palabra muy conocida, el Señor lo dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero, dice el Señor, pero confíen. Confía porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando estemos atravesando por esa dificultad, esos problemas, pero, esa palabra importante, pero, confía. Por ahí no estás viendo nada, por ahí no estamos viendo nada, por ahí vemos todas las puertas cerradas, por ahí vemos que no encontramos la solución. Confía. Confiemos en el Señor. Él está ahí. Él está con nosotros y no va a dejar que nosotros atravesemos ese valle solos. Ni nos va a soltar, ni va a dejar que nos caigamos con un despeñadero. Un despeñadero. Sí. ¿No? Pero ahí Él va a estar con nosotros, ¿no? Guiándonos por el camino correcto y realmente defendiéndonos de todo ataque maligno, ¿no? Porque acá dice,
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y realmente es así, el pastor va con esa vara, ¿no? Y el callado, que es ese... La vara dice que era justamente una vara para defender de los depredadores. Claro, para golpear al enemigo, ¿no? De hecho, la vara en la palabra tiene mucha importancia. Es con la que se abrió el Mar Rojo, que golpeó la peña y salió agua. Bueno, es muy importante, ¿no? Y también es para defendernos de los depredadores. No está hablando de protección, no está hablando del poder de la palabra del Señor. Claro. Bueno, está hablando de eso, ¿no? Y el callado dice que era un bastón con un gancho que el pastor lo usaba para rescatar a las ovejas que se desviaban. Sí. Venga para acá. Te está yendo mucho a la derecha, te está yendo mucho a la izquierda, sí. Amén. Sí. O también las ovejas que caían en un pozo, que volvemos otra vez, que están hablando de cuando uno no encuentra la salida, que cayó, que no ve la solución, y ese gancho también es para rescatar a aquellas ovejas frágiles que se encontraban en ese estado, ¿no? Que hoy para nosotros sería el Espíritu Santo, el callado. Es el que está para ayudarnos, para rescatarnos, para que podamos confiar y creer que es Él, ¿no? Y también llevarlo a que es la palabra, ¿sí? La palabra del Señor. Porque ¿con qué confrontó Jesucristo en el desierto a Satanás? Con la palabra, ¿sí? Entonces el Señor nos ha dejado muchas promesas, muchas palabras acá, ¿no? En la Biblia, para que nosotros la usemos como vara contra el enemigo, ¿no? Para defendernos del enemigo, ¿sí? Entonces, entender que también la palabra nos defiende, ¿sí? Y ese callado también nos alienta, nos guía también, ¿sí? Para atravesar esos valles, nos aconseja en momentos de incertidumbre. Así es la palabra del Señor, vara y callado, su palabra que nos infunde aliento, que nos rescata, que nos guía, que nos ayuda a ¿cómo decía? Defendernos del enemigo, ¿sí? Entonces tenemos que leer la palabra, conocer la palabra del Señor, porque no es simplemente leer, sino tomar también los consejos y la dirección que el Señor nos da a través de su palabra. ¿Sí? El depredador hoy para nosotros obviamente es el enemigo, ¿no? Y las artimañas del enemigo. El enemigo que siempre está ahí queriendo truncar, siempre está al acecho, siempre está al acecho. Así que tener... Y Él sabe la palabra, por eso nosotros también tenemos que saber la palabra para confrontarla, ¿no? Sí. Así que bueno, continuando con la palabra, en el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa es la palabra del Señor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque lo que prepara el Señor, en este caso, el pastor de pastores, ¿no? Sí. Dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Y uno se siente como honrado, decir, honrado. Y siendo que viene de parte de Jehová, ¿no? Del pastor de pastores, como decíamos, qué lindo, ¿no? Y imaginarse que el Señor te está sirviendo esa mesa y delante de todos aquellos que te vinieron angustiar. Y no solamente hablamos de personas, sino también hablamos de lo mismo malo que actuó sobre nosotros, que capaz esos angustiadores sean los problemas, capaz que sean las deudas, capaz que sean enfermedades, capaz que sean voces contrarias contra nuestra vida. Sin embargo, el Señor te dice que te despojes de eso. Mírame a mí, dice el Señor, ahora estás conmigo, estás en esta mesa ya. De hecho, la palabra en Romanos 8:31 lo dice, ¿no?
si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay angustiadores que salgan en victoria cuando uno está fortalecido, cuando uno confía y disfruta de estas cosas que el Señor tiene, ¿no? Sí, hay tanto detrás de esta palabra, ¿no? Porque realmente si la escudriñamos, realmente, ¿no? Nos lleva a investigar, ¿no? De por qué en aquellos tiempos, ¿no? Se habla de la mesa, de ungir nuestra cabeza con aceite, ¿no? Pero yo siempre que leo este versículo, me imagino esa situación, ¿no? De a veces uno estar rodeado de tus angustiadores, de todas esas cosas que realmente te llevan a preocuparte, a angustiarte, a debilitarte, los problemas, las situaciones que podemos tener en la vida cotidiana, incluso cosas que podemos acarrear de hace tiempo, con las que venimos batallando, ¿no? Y que el Señor te diga, vení, sentate, ¿no? Y Él prepara la mesa. Él prepara la mesa y dice, en presencia de mis angustiadores. O sea, todos aquellos problemas, todas aquellas situaciones rodeándote, ¿sí? Pero el Señor te dice, estás conmigo ahora. Estás conmigo ahora. Y por más que te rodee todo eso, no te pueden tocar. O sea, disfruta este tiempo porque yo te doy la victoria. Es sentir, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no? De que estamos sentados y que por más que tengamos todas esas situaciones rodeándonos, el Señor es quien nos va a dar la victoria delante de esos enemigos, ¿sí? Y pensaba, ¿no? Ese tiempo en donde te sentás con el Señor y Él te dice, está quieto que yo pelearé por ti, ¿sí? Él va a pelear por nosotros. Pero, ¿qué actitud nosotros, con qué actitud nosotros nos sentamos a la mesa? Amén. Si realmente estamos sentados en la mesa disfrutando de estar, ¿no? En compañía de aquel que es el más poderoso sobre todos los poderosos, aquel que puede derribar y destruir toda artimaña del enemigo, toda obra de maldad. ¿Cuál es nuestra actitud? Estamos ahí sentados, temerosos, mirando hacia los costados a los angustiadores. No podemos realmente tener esa confianza, ¿no? Y estar sentados en esa mesa en paz, sabiendo que aquel que preparó la mesa para mí es el que me dice, yo te doy la victoria. Delante de todo esto, de todas estas angustias, de toda esta situación, yo te doy la victoria. Amén, ¿no? Gloria a Dios, así es el Señor, ¿no? El Señor con esta palabra también nos dice que podamos disfrutar en el momento de la victoria, en el momento de gozo, en el momento que podemos ver que por más que los problemas estén ahí, sí, que los angustiadores estén ahí, no importa. La comunión porque la mesa es significado también de comunión. Entonces, el decir, ¿qué pasa con tu comunión con el Señor mientras tus angustiadores te están rodeando? Amén. ¿Cómo es tu comunión con el Señor mientras los problemas y las situaciones difíciles te rodean? O sea, ¿cómo es tu comunión con el Señor? ¿No? Eso también es lo que nos lleva a meditar en esta palabra, que nos llevemos a preguntarnos, sí, ¿no? Como también el hecho cuando Él dice, confortará mi alma. ¿Quién o qué es lo que conforta mi alma? Amén. Amén. Porque eso también es otra pregunta. Muchas veces, aunque vengamos a la iglesia, aunque sirvamos al Señor, aunque no faltemos a ninguna reunión, a veces no es el Señor quien o qué conforta mi alma. A veces encontramos ese confort en otras cosas, o en cosas o en personas. No es el pastor, o sea, no es Dios quien conforta nuestra alma. No está siendo Jesucristo el que conforta nuestra alma. ¿Sí? Claro. Entonces, eso también tenemos que meditar. Amén, amén. Dice la palabra del Señor dentro de este contexto, ¿no? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y me lleva digamos, a la importancia del aceite
en esa época, ¿no? Era el mismo aceite con el cual se ungían reyes. Se ungían los reyes, Sí. los sacerdotes, y ungían su cabeza, ¿no? Y Sí. acá el rey David hacía referencia a eso, ¿no? Y eso que era un símbolo del Espíritu Santo, dando poder, dando fortaleza para enfrentar las dificultades. Amén. Y así hace el Señor con nosotros Sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Y rebosa nuestra copa. Y está rebosando, Rebosa. porque el Señor dice que da en abundancia. En abundancia. En Todo abundancia. lo que el Señor hace es abundante. Sí. Y yo creo que ese rebosar nuestra copa de todo lo que Él rebosa nuestro corazón es para compartir con aquel que no tiene, ¿sí? Es compartir de esa paz, de esa plenitud, de ese gozo, de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión, ¿no? De todo aquello que el Señor rebosa en nosotros, poder compartir, ¿no? Con aquel que no tiene, que su copa tal vez está vacía, ¿no? Lo que de gracia recibiste. De gracia dar, sí, Amén. El Señor nos manda eso, ¿no? Y el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y así es, ciertamente el bien, la bondad, la misericordia del Señor nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Siempre, porque Él es bondad, porque Él es amor, porque Él es misericordia. Entonces, realmente poder reconocer al Señor como lo que es Él, ¿no? Nuestro pastor, ¿sí? ¿No tenías algo para decir ahí? Decía, como una conclusión, ¿no? de este último versículo también y de este pasaje, ¿no? Que el destino final de los hijos de Dios no es quedarnos en un valle de lágrimas. No. Todo lo contrario, dice acá, sino una comunión eterna. En el libro de Juan, capítulo 1 y 2, perdón, capítulo 14, versículo 1 y 2, Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Promesa del Señor, otra promesa hermosa, ¿no? Pero la promesa es para los hijos de Dios. Es para las ovejas. Las ovejas obedientes al Señor, ¿no? En la casa de Jehová moraré por largos días. Y cerramos con Juan capítulo 10, palabra muy conocida que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Prestemos atención a esto que está diciendo Jesucristo, al pastor de los pastores, ¿sí? Para aquel que por ahí en este momento se encuentra debilitado, tal vez con dudas, con incertidumbres, con temores, ¿sí? Con angustias. Acá el Señor nos está diciendo: mis ovejas oyen mi voz. Escuchemos la voz del Señor, ¿sí? Y yo las conozco. Compartamos tiempo con el Señor. Y me siguen. Seguimos al Señor. Y yo les doy vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No importa la situación que estemos pasando, nadie te va a arrebatar de las manos del pastor de los pastores. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, que todo aquello que te persigue, que todo aquello que te pasa, toda dificultad, todo aquello que te obstruye, que se interpone, todo aquello que se levanta en contra de tu vida, toda lucha, toda batalla, Dios, nuestro Padre, es mayor que todo eso. Dice: y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesucristo. En las manos de Dios, en las manos de Jesucristo estamos. Ahí nos tenemos que quedar, porque muchas veces nos equivocamos, a veces nos debilitamos, a veces muchas veces somos torpes. O tercos. O tercos, ¿no? Sí. Como las ovejas. Entonces, ahí está el pastor, que nos quiere guiar, que nos quiere sustentar, que quiere proveer, ¿sí? Que quiere defendernos, protegernos, darnos descanso,
confortar nuestras almas y sobre todo que podamos morar con Él en la eternidad por largos días, Amén. ¿no? Como dice la palabra. Bueno, yo me despido porque... Amén. Bueno, si esta palabra llegó a tu corazón, que puedas entender que Dios sigue esperando, que Él tiene grandes promesas, que no importa lo que haya pasado, Él quiere que vuelvas a ser oveja de su redil, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere darte la salvación, quiere darte la vida eterna, quiere llevarte a esos pastos delicados, junto a aguas de reposo. Así es el Señor, porque es un Dios bueno. Pero no obliga a nadie, no obliga a nadie. Y queda en cada uno de nosotros. Así que bueno, que esta semilla haya sido una buena semilla para los corazones receptivos, corazones que están necesitando de palabras de aliento. Así es el Señor, llega justo el Señor. Así que bueno, aprovechamos a saludarlos, que tengan un hermoso lunes, finalicen un hermoso lunes, tengan un buen descanso en la presencia del Señor y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 19:30 horas. Bendiciones.